Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como les había dicho, que tomaría el lugar de hacer una de las creepypastas de mi novio Leo. Así que hoy les traigo con un nuevo creepypasta que se llama El trastorno mental de Percy y haré una referencia a lo que ustedes le van a hacer familiares. Ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta super creepypasta. Así que espero que tengan un buen día. Era un día normal, como cualquier otro, en la isla de Sodor y en Ponyville. Un día normal, la reina Noemí estaba paseando con su mejor amiga, la princesa Twilight Sparkle. Todo iba más de lo normal, hasta que la princesa Twilight junto con la reina Noemí, mientras miraban la dichosa maravilla de la isla de Sodor y la fábrica de Playtime Co. Todo estaba normal. En una parte, la caballera de Pegaso, como siempre, haciendo unas acróbatas, volando en cada práctica, siempre ganaba en la carrera del cielo. Y todo iba más de lo normal. Hasta que la caballera de Pegaso vio a Percy repartiendo el correo. Y Percy también vio a la caballera de Pegaso. Y hasta que Percy se detiene en una estación para dejar los correos. La caballera de Pegaso aterriza y le dice: hola Percy, ¿cómo te fue el día de hoy? Percy le dice: pues me fue muy bien, Pegaso. ¿Y cómo te va tu día? Y Pegaso le dice: pues como siempre, practicando. Y Percy dice: desearía volar como tú, pero solo soy una locomotora de vapor. Y la caballera Pegaso le dice: no te preocupes, Percy, no importa que seas, lo que importa es ser realmente útil. Haciendo que Percy se pusiera feliz. Hasta que Pegaso le dice: si me disculpas, me voy a retirar. Hasta que se retira. Y por una parte, la reina Noemí fue a ir a visitar a las locomotoras y hasta que vio a James y le dice: hola James, ¿cómo te va tu día de hoy? Y James le dice: pues bien, reina Noemí, ¿cómo vas tú? Y la reina Noemí le dice: pues yo bien, yo pasándomela bien con la princesa Twilight y con mi esposa, como siempre, yendo a Equestria todos los días. Y hasta que llega Gordon y siempre diciendo: ja, ir a Ponyville es una pérdida de tiempo. Además, yo tengo que tirar del Express. Y hasta que de la nada llega Rainbow Dash y dice: ah, sí, ¿te crees la locomotora más rápido del mundo? Pues vamos a hacer una carrera. Vamos a ver quién es el más rápido. Gordon acepta hasta que Gordon y Rainbow Dash se echan unas carreras y se van. Y la reina de mí dice: lo típico de ellos. Y la princesa Twilight dice: ¿qué tal si me presentas a una de tus caballeras? La cual la reina de mí dice que sí. Y unos minutos después, la reina de mí dice: ellas son mis caballeras dinosaurias, las caballeras titanes, las caballeras normales y otras. Pero la que siempre fue mi favorita fue la caballera Rexy. La reina, o mejor dicho, la líder de las caballeras dinosaurias. La princesa Twilight Sparkle sorprendida le dice: vaya, increíble. Y hasta que de la nada se escucha que alguien se descarriló. Donde la reina de mí y la princesa Twilight fueron a ver qué pasó. Y vieron que Thomas se descarriló debido a que los vagones lo habían empujado. La reina de mí le preguntó a Thomas si él estaba bien. La cual Thomas le dice que sí, que estoy bien. Y la reina dice: no te preocupes, voy a ayudarte. En una parte se mostraba que Percy cada vez que repartía el correo, pero de la nada llegan Harry y Bert. Harry y Bert dicen: miren, esa pequeña locomotora entregando correos, jaja, es muy pequeño. Y Bert dice: sí, Percy, acéptalo, eres un cobarde. Por eso que tu amigo Gator te abandonó por cobarde.
Y a River se retiran mientras se reían. Y Percy muy molesto al ver de que a River le faltaron respeto a él. Así que decidió ignorarlos y continuar con su trabajo. Y por una parte, mientras la caballera de Pegaso, mientras ésta volaba y no dejaba de pensar en Percy, ya que sentía una emoción o un sentimiento sobre él. Esta decidió. Así que entonces, hasta que la caballera de Pegaso vio a Gordon, que al parecer se había quedado sin agua y sin carbón. Y la caballera de Pegaso baja y dice: ¿qué pasó, Gordon? ¿No le pudiste ganar a Rainbow Dash? Me imagino que hizo la reimplosión sónica para ir más rápido. Gordon dice: ¡ay, la indignidad! Y la caballera de Pegaso dice: bueno, lo intentaste al menos, Gordon. Adiós. Y se va. Y Gordon dice: oh, esa estúpida pony voladora siempre me gana. Yo soy la locomotora del expreso. Y ahora tengo que ir a recargar agua. Y por otra parte, llegó esa noche, Percy tenía que repartir el correo. Así que decidió repartir el correo. Mientras repartía el correo, de la nada, mientras tiraba del correo Percy, una parte, James decidió hacerle una broma a Percy para ver cuál sería su reacción. Así que ya sabía cuál le tenía miedo Percy. Así que entonces lo que hizo James, hizo una especie, usando basura, y crea una especie de figura de un monstruo y decidió ponerlo en las vías. Así que entonces, cuando James hizo eso, hasta que decidió esperar, hasta que de la nada Percy en medio iba en camino, pero de repente en el camino se encontró con algo que no le esperaba. Un monstruo estaba enfrente de las vías y Percy, muy asustado, se va corriendo y gritando. Y por una parte, la reina Naomi, mientras dormía, de repente se escuchó un impacto en la estación de Knackword. Y la reina Naomi estaba sorprendida y decidió ir a ver qué fue lo que pasó. Cuando llegó, se quedó sin palabras. Vio que Percy se había chocado en la estación de Knackword y los vagones del correo se habían descarrilado. Y la reina Naomi estaba sorprendida, pero de la nada llega Applejack, esa pony vaquera, preguntó qué fue lo que pasó, ya que escuchó un ruido. Y la reina Naomi le apunta lo que le pasó a Percy. Y Applejack se queda sorprendida al ver lo que había pasado con Percy. Hasta que llegan Tony y Douglas llevando a Judy y Jerome a poner de vuelta a Percy en las vías. Mientras lo hacían, pero llegó el inspector Sir Tohanham muy molesto. Le preguntó a Percy qué es lo que le pasa. Y Percy, asustado, le había contado lo que vio. Pero desgraciadamente el inspector Gordon no le creyó y le dijo de que ya basta con esas ridiculeces y que continúe con su trabajo. Y Percy estaba muy molesto. Y la caballera de Pegaso se le acerca a él y dice: amigo, Percy, ¿estás bien? Cuando Percy vio a Pegaso, este se calmó un poco y le contó lo que vio. Y la caballera de Pegaso sí le creyó. Y esta le dice: tranquilo, Percy, recuerda que los vagones de correo siempre van a ser tu trabajo favorito. Y haciendo que Percy levantara el ánimo. Y hasta que Percy se va. Y Pegaso estaba también molesta porque no podía creer que el inspector no le haya creído a Percy y lo regañara de esa manera. Y la reina Naomi le dice que será mejor que se retiren, ya que en la mañana va a ser un nuevo día.
todos aceptaron y fueron a descansar. Pasó varios minutos hasta que la reina Noemi junto con la princesa Twilight y Karumi fueron a la fábrica para visitar a los monstruos. Y hasta que vio a Mommy Longlegs al ver de que, como siempre, persiguiendo a Player para atraparlo, pero nunca lo consigue. Hasta que la reina Noemi vio a su amiga Poppy. Y la reina Noemi empezó a platicar con Poppy. Y Poppy le dice: pues yo pensando lo mismo, tal vez la caballera de Pegaso debe estar enamorada de Percy. Y la princesa Twilight Sparkle le dice: sí, yo ya sé lo que se siente uno al otro. Y de la nada llega Tralalero Tralala. Y la reina Noemi le pregunta a Tralalero Tralala qué es lo que pasa. Tralalero Tralala le empieza a contarle que al parecer el inspector descubrió por qué Percy se asustó con esa cosa. En realidad era basura con forma de monstruo, ya que James le hizo una pésima broma. Y la reina Noemi molesta al ver de que James se pasó de la raya. Al parecer su broma llegó demasiado lejos. Y la reina Noemi le dice a Poppy que gracias por invitarla a una taza de té. Hasta que Poppy le dice: por nada, amiga. Así que entonces, cuando llegamos, empecé a discutir con James cómo se atrevió a hacerle una pésima broma a Percy. James me dice: lo hice porque él es un miedoso. Lo hice porque es un cobarde. Y la reina, muy enojada, empezó a gritarle que era un bueno para nada. James, muy enojado, choca a la reina Noemi, provocando que la reina Noemi cayera al suelo. Y Twilight y Karumi la agarraron para ver si ella estaba bien. Cuando la reina vio en su mano, vio que tenía sangre en la nariz. Y esta, muy enojada, que le va a ponerle queja a Sir Tohan Hat. Pero de la nada llega Sir Tohan Hat de la nada. Pero Sir Tohan Hat le dice: no, reina de mí, no es necesario que me lo digas. Ya vi lo que te hizo James. Hasta que Sir Tohan Hat le dijo a James que estaba castigado, que no va a salir del cobertizo hasta que haya aprendido y se haya disculpado por golpear a la reina Noemi. Y James, molesto, se queda en el cobertizo. Y hasta que la reina Noemi se fue a su casa para curarse la nariz. Una parte en Ponyville, donde Percy empezó a repartir los correos mientras la Pony de Pegaso, llamada Burbujas, mientras descargaba el correo. Pero vio que uno de los ponis se burlaban de Percy, porque debido a que estos también se enteraron de la broma de que Jane le hizo a él. Percy estaba molesto al ver que también los ponis se estaban burlándose de él. Pero de la nada llega la princesa Celestia y le dice: tranquilo, Percy, no les hagas caso a mis súbditos, es que están un poco confundidos y con un malentendido. No te preocupes, castigaron a James para que no te vuelva a molestar. Recuerda, Percy, estar triste no es buena para la amistad. Y la princesa Luna le dice: así es, Percy, si quieres pasa con nosotras. Y además, Pegaso te está esperando en el castillo de Equestria. Percy feliz hasta que acepta y va con ellas. Una parte, Thomas, que también llegó a Ponyville de la estación y tuvo que recoger los pasajeros que son los ponis para llevar a sus destinos. Así que, pero Thomas no dejaba de pensar de su mejor amigo Percy, ya que se empezó a preocuparse por él, por su estado mental. Así que decidió continuar su trabajo. Y unos minutos después, Percy llegó al castillo de Equestria y vio que la caballera Pegaso estaba ahí sentada esperando. Hasta que Percy se desengancha del vagón y hasta que le dice: Pegaso, ¿para qué me hiciste que venga aquí? Y Pegaso dice: te voy a decir algo. No solo te veo como un amigo, te veo algo más. Parece sonrojado al escuchar eso y le dice: ¿qué es? Percy, es decir,
la caballera de Pegaso le dice: ¿quieres aceptar ser mi novio? Desde que te conocí, estoy repletamente enamorada de ti, Percy. Eres la locomotora más feliz y tierno de toda la tierra y siempre tirando tus correos. Tu trabajo me cae bien. Y Percy estaba feliz y aceptó y le dio un beso en la boca a Pegaso, haciendo de que ésta se sonrojara. Pasó varios minutos, Pegaso se retiró para continuar practicando su vuelo y Percy se fue y se enganchó al vagón de correo. Le agradeció a Celestia y a Luna por invitarlo. Ambas dijeron que no fueron por nada, hasta que Percy se retira. Y mientras Percy repartía cada correo, tenía curiosidad en el bosque de Everfree. Así que Percy fue al bosque de Everfree y cuando de la nada se encontró con alguien inesperado, Chrysalis, la pony de las cambiantes. Y Percy dice: tú debes ser Chrysalis, ¿verdad? Chrysalis le dice: sí, soy la reina de los cambiantes. Además, déjame decirte algo. Eres una locomotora inútil. Eres miedoso, no eres bueno para nada. Y eres con esa ridícula amistad. Y tú tal Thomas, que es tu mejor amigo, prefiere a los demás que a ti. Por eso ya entendí por qué Thomas no quiso creerte sobre el monstruo. Ay, Percy, eres un tonto. Hasta que Chrysalis se va, provocando que a Percy se le fuera la felicidad, entrando a uno de enojo. Y más molesto decidió irse de Ponyville. Pasó varios minutos. Percy llegó de vuelta a la isla de Sodor. Thomas vio que llegó Percy, lo saludó, pero Percy no lo saludó, sino que solo lo vio con cara de enojo y se fue. Thomas estaba confundido, no entendía por qué su amigo no lo saludó y por qué estaba tan enojado. Y Thomas dice: qué extraño, no le he hecho nada para que él esté enojado. Así que entonces Thomas decidió no tomarle importancia, porque pensó que debe ser el estrés por el trabajo. Así que él se retira. Y una parte en el atardecer, Percy estaba en Sodor merodeando mientras no dejaba de pensar los maltratos que le hacían todos. Y no podía olvidar cómo James se burlaba de él por ser miedoso. Y no podía olvidar cómo Gordon lo trató solo porque era una locomotora pequeña y que no podía tirar del express. Y no aguantó más del enojo. Así que se detuvo en una vía lateral y hasta que vio a la caballera espinosauria. Y la caballera espinosauria le pregunta a Percy si estaba bien. Y Percy le dice: ¿qué te importa eso? Y la caballera espinosauria estaba enojada, le grita que cómo se atrevió a alzarle la voz. Percy, con un arranque de ira, agarra a la caballera espinosauria del cuello y empezó a ahorcarla. Y está intentando gritar Percy hasta que le rompe el cuello a la caballera espinosauria. Y esta escupió sangre. Debido a eso, la sangre le cayó en la boca de Percy y sus ojos se le pusieron altones. Y Percy dice: creo que esta probada será buena para mi entrega. Y hasta que la caballera espinosauria, asustada, quiso meterse en el bosque, pero Percy la agarra y empieza a devorársela, mientras la caballera espinosauria daba unos gritos de dolor. Y por otra parte, la reina Mimi, mientras practicaba con la princesa Twilight en el castillo de Equestria, pero hasta que de la nada llega Spike. Spike dice: reina Noemí, Twilight, vengan a ver, algo malo sucedió. Y la reina Noemí le pregunta qué pasa, pero Spike le dice que lo siga. La reina Noemí acepta. Así que entonces, cuando llegaron
había varios oficiales de Sodor que estaban rodeando algo. Y la reina Miss se asomó y vio que la caballera espinosauria estaba tirada en el suelo, toda mordisqueada. No tenía sus órganos ni sus ojos, se le notaban sus huesos. Por suerte, como todas ellas son inmortales, pero sí pueden quedarse en coma. Y la reina Miss le intentó preguntarle a la caballera espinosauria qué fue lo que le pasó, pero esta no podía hablar. Cuando la reina Miss le notó algo lo que tenía en la garganta, que al parecer le arrancaron el órgano de la boca vocal, hasta que el oficial de Sodor le dice de que la van a llevar al hospital de Playtime Code para que las enfermeras Miss Delikes la atiendan. Y la reina Miss estaba confundida y no entendía qué es lo que pasaba y quién era la que estaba detrás de todo esto. Y finalmente llegó esa noche siguiente, mientras todas las locomotoras se dormían menos Thomas, porque vio que Percy no llegaba. Y por otra parte, Percy, que estaba en el lago, mientras se miraba en el reflejo del agua, y al darse cuenta de lo que hizo, mientras se miraba la boca con la sangre de la caballera espinosauria. Pero debido a eso, lo que a él ha hecho, ese crimen, no se le escapaba eso de la mente. Pero de la nada, Percy empezó a sonreír de una manera malvada, como la de un psicópata. Dice: creo que voy a hacer una entrega. Ya sé cómo, para ser feliz, para hacer mis sobres de correo. Así que Percy empezó a reírse de maldad, como un loco. Y por una parte, la reina Noemí no podía dormir debido a que no dejaba de pensar lo que pasó, y también no dejaba de pensar sobre Percy, ya que empezó a preocuparse por su estado mental. Así que decidió ir a buscar a sus víctimas. Y por una parte, la reina Noemí, que no dejaba de pensar en la mentalidad de Percy, ya que vio su comportamiento como agresividad, grosero, celoso, envidia y todo. Y por una parte, la doctora Ware estaba haciendo uno de los experimentos para combinar el fósil de ADN de las caballeras para traerlas de vuelta a la vida, para que sean útiles para su reina. Mientras ella hacía estos experimentos, de la nada, esta sintió como que alguien estaba detrás de ella. Esta se da la vuelta y al darse cuenta que era Percy. Y esta, muy aliviada, le pregunta a Percy qué es lo que hacía aquí. Y Percy no le respondió. La doctora Ware le dice: Percy, ¿qué te pasa? Aléjate de mí. Pero hasta que Percy agarra a la doctora Ware del cuello, y esta empezó a gritar del dolor, hasta que Percy empezó a arrancarle los órganos a la doctora Ware, mientras esta daba unos gritos de dolor. Y Jingyang, su hija, al escuchar los gritos de su madre, esta decidió ir a ver qué fue lo que pasó. Pero cuando esta llegó y vio que Percy se estaba comiéndose a su mamá, y esta, muy enojada, se abalanza contra él y empieza a rasguñarlo. Percy, muy molesto, hasta que la agarra de la cola y la lanza bruscamente hacia contra la pared. Y esta, asustada, le pide por favor que se detenga. Pero Percy, riéndose de maldad, y hasta que le arranca los órganos a Jingyang, dejándola inconsciente. Una parte, en la fábrica, Percy sabía qué hacer. Pone varias bombas en toda la fábrica para matar a los monstruos, hasta que rápidamente se aleja, y cuando la bomba llegó a cero, toda la fábrica voló en pedazos, acabando con la vida de los monstruos de la fábrica. Y por una parte, en Ponyville, una parte en el bosque de Everfree,
mientras Chrysalis dormía en su colmena, hasta que Percy sabía qué hacer. Tomó una lata de insecticida que es como un veneno, se lo echa a Chrysalis. Chrysalis, al absorber eso ocasionó que ésta absorbiera el veneno y ésta cayera muerta sin vida. Percy se ríe de maldad, le arranca su cuerno y dice: listo, con esto será para mi entrega de mi correo. Y por otra parte, con la caballera Raptora Blue, mientras ella bebía agua, mientras sus hermanas, su hija, dormían en sus recintos, mientras esta bebía agua, esta de repente sintió como que alguien estaba detrás de ella y esta se da la media vuelta y vio a Percy todo cubierto de sangre y esta le dice: ¿qué te pasa, Percy? ¿Acaso tienes un trastorno mental? Pero Percy no le respondió. Con el cuchillo le incrusta en el pecho, le abre el pecho hasta que le arranca el corazón, ocasionando que la caballera Raptora cayera al suelo. Y por una parte, mientras Henry tiraba de Flying Keeper, de la nada apareció Percy, pero todo embarrado de sangre, y en su boca sostenía el cabello de la doctora Ware, que al parecer se lo arrancó de la cabeza. Luego después de lo que hizo Percy, este se ríe de maldad. Pasó esa noche larga y llegó el día siguiente. La reina Mí se despertó al darse cuenta de que algo había pasado, y esta decidió ir a ver qué fue lo que pasó. Cuando llegó, esta se quedó sin palabras. Vio que la fábrica de Playtime Co. estaban todos muertos y destruidos, pero al lado ahí estaba Poppy llorando, y la reina Mí se acercó y le preguntó a Poppy qué fue lo que pasó. Poppy empezó a contarle de que su familia, Player, todos estaban muertos, y la reina Mí se quedó sorprendida, no entendía quién dejó esas bombas para matarlos. De la nada se escuchó varios gritos de la gente, y la reina Mí, confundida, fue a ver. Cuando llegó a la estación, vio que mucha gente se asustaron cuando abrieron el paquete y el sobre. Había órganos y un cuerno. Y la reina Mí conoció esos órganos y ese cuerno. El cuerno era Chrysalis, de Chrysalis, esa pony cambiante. Y esos órganos se da cuenta que le pertenecen a la doctora Ware. Y hasta que rápidamente fue al laboratorio, y cuando llegó, ahí encontró los cuerpos inconscientes de la doctora Ware y Jinjan. Estas rápidamente las llevan al hospital, y cuando las dejó en el hospital de enfermeras Mistelight, que era el único que no se destruyó, pero se escuchó el grito de Sir Tohan Hat, y la reina Mí va corriendo para ver qué fue lo que pasó. Y cuando llegó y vio que Sir Tohan Hat tenía sostenido un corazón, mientras este estaba asustado del miedo. Y la reina Mí reconoció ese corazón, ese órgano. Era de la Raptora Blue, y rápidamente fue a buscarla. Y cuando llegó, ahí estaban las hermanas de Blue rodeando algo. Pero cuando la reina Mí se acercó y vio a su caballera Raptora sin su corazón, y vio que estaba inconsciente, esta rápida le dice a sus hermanas, a las hermanas de Blue, y que la llevaran al hospital. Las Raptoras Squads caballeras aceptan, y unos segundos la reina Mí empezó a contarle a Thomas lo sucedido, y Thomas estaba confundido y le dice de que estaba buscando a Percy y no lo encontró, pero de la nada se escuchó el silbato de Percy y vio que era Percy. Y Thomas, muy feliz, le preguntó dónde estaba. Y Percy, como tramando algo, afligiendo, le dice: es que me escondí porque me enteré que hay un asesino suelto en Sodor y en Ponyville. Y Thomas estaba sorprendido. Llega de la nada el Monster Blaze. El Monster Blaze le preguntó qué fue lo que pasó. Y la reina Mí empezó a contarle lo sucedido.
Y Blaze estaba sorprendido al escuchar eso. Y hasta que la reina Noemí le dice que todo va a estar bien. Así que entonces la reina Noemí, sorprendida, dice, no puede ser. Pero de la nada llega Edward y dice, no creerán lo que pasó. Encontré el cuerpo sin vida de Henry todo destruido. Y también encontré el cuerpo sin vida de Chrysalis. Esa pony, le falta un cuerno. Me imagino que ya la tienes, reina Noemí. La reina Noemí le dice que sí. Y esta no sabe qué es lo que sucede. Y esta le dice, lo único que sí sé es que hay un asesino suelto. Edward estaba sorprendido al escuchar lo que dijo la reina Noemí. Y esta dice, pero hay que tener cuidado. No se sabe quién es el autor o la autora. Y donde Percy dice, me disculpan, tengo que irme. Hasta que este se va. Y por una parte, la caballera Indominus Rex, mientras esta se alimentaba de carne que una de las guardias de la reina Noemí le daban varios trozos de carne para que se alimente. Mientras ella comía tranquilamente, escuchó el silbato de Percy. La caballera Indominus Rex Jr. dice, hola, ¿cómo estás, Percy? Pero Percy no le respondió. Y hasta que Percy de la nada saca un cuchillo. Y la caballera Indominus Rex le dice, ¿qué te pasa, Percy? ¿Acaso estás enfermo de la cabeza? Pero Percy, sonriendo mientras se reía como un psicópata y maniático, y la caballera Indominus Rex Jr. sin ni pensarlo decidió atacarlo. Pero no sirvió. Percy le clavó el cuchillo en el estómago de ella. Esta empezó a dar unos gritos de dolor, pero Percy con el cuchillo le corta la lengua a la caballera Indominus Rex para que no grite. Y hasta que Percy decidió usar sus órganos para hacer una entrega especial. Y hasta que con el cuchillo empieza a abrir el estómago a la caballera Indominus Rex, mientras ella gritaba en silencio, Percy logró arrancarle los órganos a la caballera Indominus Rex hasta que lo mete en el sobre y en el paquete. Y hasta que Percy abre su boca y empezó a devorarse a la caballera Indominus Rex mientras ésta se retorcía del dolor. Y por otra parte, en el atardecer, una parte con la caballera Indoraptora, mientras ésta miraba la naturaleza, pero de repente aparece Percy llegando a toda la velocidad, chocando bruscamente a la caballera Indoraptor. La caballera Indoraptor molesta y esta se pone agresiva y decidió atacar a Percy. Pero Percy abre su boca y le muerde el cuello bruscamente mientras la caballera Indoraptora gritaba del dolor, hasta que su maquinista y fogonero sacan el cuchillo y empiezan a abrir el estómago de ella mientras la caballera Indoraptora gritaba del dolor, hasta que sus maquinistas le quitan los órganos de ella y lo ponen en el sobre y en el paquete, hasta que Percy se la devora mientras ella gritaba del dolor. Y por una parte, Thomas, que había llegado a Ponyville y dejó a los pasajeros que son los ponis, como unicornios y pegasos, de la nada llega Celestia. Celestia dice, Thomas, eso es cierto lo que pasó, pero ¿quién es el asesino? Pero Thomas le dice que no tiene idea qué es lo que estaba pasando. La princesa Luna dice, le pregunté a todos, pero me dicen de que no saben quién es el asesino, la autora o el autor. Hasta que de la nada llega Rarity, Fluttershy, Applejack, Twilight, Pinkie Pie
y Spike, y hasta que Thomas le cuenta lo que había pasado. Y Rarity, aterrada, dice, ¿qué? ¿Un asesino? Tengo que proteger mis vestuarios. Pues Jack, como siempre, diciendo, ay, Rarity, siempre te preocupa tu belleza. Toy le dice, muy bien, Thomas, le diremos a todos los ponis que tengan mucho cuidado porque no se sabe qué puede pasarles. Así que Thomas acepta, se retira de Ponyville y llegó a la isla de Sodor de nuevo. Y por una parte con la caballera Ultimasaurus, mientras esta, como siempre, luchaba con las caballeras Triceratops, pero de la nada unas cuerdas aparecieron y ataron del cuello de la caballera Ultimasaurus. Este empezó a rugir de furia y se da cuenta que era el maquinista y el fogonero de Percy. Y no solo eso, también le tuvieron que amarrarle la cola, como tiene chuzos afilados y tenía esa costura dura para evitar que ella no se defienda, hasta que Percy con su boca le muerde el estómago, le arranca los órganos, mientras la caballera Ultimasaurus gritaba del dolor, hasta que Percy le arrancó los órganos y lo mete en un sobre y en una caja. Y hasta que la caballera Ultimasaurus cae al suelo. Y Percy aprovecha y empezó a comerse a la caballera Ultimasaurus, mientras Percy se reía de maldad. Y finalmente llegó esa noche. Pegaso se había alistado debido de que al parecer preparó un delicioso cupcake para Percy, hasta que logra encontrar a Percy y la caballera de Pegaso feliz, pero vio que Percy está embarrado de un líquido rojo y esta le pregunta, ¿y ese líquido rojo? Y Percy, un poco nervioso, decidió afligir y dice, es que unos niños me lanzaron sangre de cerdo. Me hicieron esa broma y no me gustó, pero decidí perdonarlo porque algunos niños hacen bromas. Y Pegaso se terminó creyendo, se lo creyó, le creyó a Percy hasta que saca el pañuelo y le limpia lo sucio que tenía Percy. Y hasta que Pegaso le muestra un cupcake para él. Percy muy feliz al ver que su amiga la caballera Pegaso le preparó un delicioso cupcake. Así que luego, después de que Percy se pasó unos días con la caballera de Pegaso esa noche, hasta que se va, y cuando llegó a la estación de Titmouse vio que Thomas se había quedado dormido, hasta que Percy recordó el cupcake que se lo había comido, el cupcake que la caballera de Pegaso le había hecho para él, hasta que se le ocurrió esa idea de hacer un paquete muy especial a aquellos que les encantan comer cupcakes y pasteles, y diciendo, creo que será perfecto para hacer una entrega de comida, hasta que se va. Y por una parte Gordon, tirando del express en la noche nocturna como de costumbre, mientras se detuvo en una vía lateral ya que había una señal roja, y Gordon, molesto al ver de que no le gusta detenerse ya que tenía que tirar del express, pero cuando de repente apareció Percy y lanzó una roca destrozando a Gordon, matándolo. Y por otra parte, con la caballera Gigantosauria, mientras las tres hermanas, mientras veían las estrellas, es decir, la caballera Gigantosauria, mientras miraba las estrellas junto con su compañera, la caballera Rexy, pero de repente las dos escucharon algo. Y la caballera Gigantosauria no era tan inteligente, se asoma. De repente apareció Percy, empezó a empujar a la caballera Gigantosauria a toda velocidad. La caballera Gigantosauria intentó defenderse, pero fue demasiado tarde. Percy empujó más a la caballera Gigantosauria hasta que
la empala en un palo afilado y esta empezó a vomitar sangre. Percy le arranca los órganos y hasta que lo pone en unos cupcakes y en unos pasteles y lo mete al sobre y a la caja de paquete. Y Rexy, muy furiosa, y se dirige hacia Percy, pero el maquinista y fogonero sacan la pistola, le disparan en sus piernas. Esta cae al suelo rugiendo del dolor hasta que el maquinista y fogonero de Percy empieza a arrancarle los órganos a la caballera Rexy mientras esta gritaba del dolor. Y Percy aprovecha, empieza a comerse a la caballera Rexy y a la caballera gigantosauria mientras ambas gritaban del dolor. Finalmente llegó el amanecer. La reina, muy preocupada al ver de que estaban faltando locomotoras y también se había enterado lo que le pasó a sus caballeras, tuvo que llevárselas a todas al hospital ya que estaban muy graves. Y por una parte, Tralera, Tralala y Bombardira, Crocodila, Tan, Sahur, mientras estas se divertían las tres, de repente el maquinista y fogonero le dispara unos dardos tranquilizantes, haciendo que las tres se desmayaran. Hasta que Percy empezó a arrancarle los órganos a las tres caballeras y lo pone en el cupcake, los mete en su correo hasta que se come sus cuerpos inconscientes. Y por otra parte, Poppy estaba demasiado triste luego de la pérdida de su familia, ya que tenías que esperar hasta que atrapen al asesino y que la reina Mí reviva a todos. Y hasta que aparece la caballera Pirractora y se acerca a ella para consolarla, de repente apareció Percy y vio que llegó Percy. Hasta que Percy decidió ir a buscar a la caballera Carnotaura, la más humillada de todos. Una parte de la caballera Carnotaura estaba herida de su nariz, que al parecer los niños volvieron a hacerle la broma para humillarla, ya que siempre le cae el karma. Mientras la caballera Carnotaura lloraba de enojo, dice: no entiendo por qué todos me humillan. ¿Por qué? ¿Por qué todos me humillan? Y hasta que de la nada apareció Percy detrás de ella. La caballera Carnotaura ve a Percy, pero vio que tenía una sonrisa de maldad. Pero la caballera Carnotaura piensa de que es una de las bromas de él y está enojada, le grita: a mí nadie me hace bromas. Hasta que decidió balanzarse contra la caballera Carnotaura y Percy se aparta y al parecer, debido a eso, se estrelló contra un tren grúa, haciendo de que le atravesara la boca hasta atravesar la columna vertebral. Y esta cae al suelo, se quedó inconsciente. Percy aprovecha, le quita los órganos y lo pone en los cupcakes y los mete en el sobre y en la caja y empezó a comerse el cuerpo inconsciente de la caballera Carnotaura. Y por otra parte, la reina Mí estaba preocupada lo que había sucedido, pero de la nada aparece Applejack y le empieza a contar a la reina Mí que encontró a sus caballeras tiradas en el suelo. Hay que llevarlas al hospital. Esta sorprendida rápidamente la acompaña. 5 minutos después vio todo a su alrededor y vio que todas sus caballeras estaban en el hospital. Y Karumi dice: estoy muy preocupada por tus caballeros y por los demás. Y la reina de Mí le dice: lo sé, solo espero que los oficiales encuentren al asesino. Hasta que la reina de Mí decidió pensar quién es el asesino. Y por una parte, la caballera Godzilla, la caballera Mothra, la caballera
Shimu, la caballera Scar King, la caballera King Kong y las tres hermanas caballeras King Ghidorahs y las tres hermanas Moghidoras. Y de la nada apareció Percy, que al parecer en sus costados tenían arpones. Les dispara a todas ellas sin que éstas pudieran reaccionar a tiempo. Percy les quita sus órganos y empieza a comérselas una por una. Y 5 minutos después, mientras la reina Mii estaba afuera del hospital, de la nada llegan varios obreros que al parecer trajeron a las caballeras titanes, todas inconscientes y mordisqueadas sin sus órganos. Y la reina Mii sabía de que ellas estarían bien ya que podían regenerarse. Y la reina Mii empezó a preocuparse, dice, solo espero de que nada malo pueda pasar. Y por una parte, Percy, al darse cuenta que no era lo suficiente, y mientras él estaba en un cobertizo abandonado, y hasta que luego después que tacharan la lista de todas sus víctimas, pero lo que le llamó algo la atención. Así que entonces Percy, al darse cuenta que para la única manera de que su trabajo le salga bien en los correos, tiene que ser un sacrificio. Pero cuando desde las bolas de plástico, cuando sacó un papelito y sacó el nombre y era Pegaso. Y Percy, al darse cuenta de que Pegaso, su amiga, que la veía como una novia, decidió usarla para hacer el sacrificio. Así que decidió atraerla aquí. Y sabía de que ella vendría en un momento. Por una parte, la caballera de Pegaso, mientras volaba en Sodor tranquilamente, de la nada vio el reloj y se dio cuenta que era tipo a la 3:49 de la tarde. Y hasta que esta rápidamente se va volando, al parecer que se le estaba haciendo tarde para llegar su cita con Percy. Y de la nada se encuentra con la reina Noemí, la princesa de Twilight, Karumi y Thomas. Y donde Thomas le pregunta a la caballera Pegaso dónde va. Y esta le dice que le está haciendo tarde ya que quiere ir a una cita, a una fiesta con Percy. Y Thomas le dice de que en cualquier momento la alcanzarán ya que están pensando qué es lo que está pasando. La caballera de Pegaso acepta. Un minuto después llegó donde estaba Percy. Percy, muy feliz, abraza a la caballera de Pegaso, que se alegra que haya llegado. Y la caballera de Pegaso le dice, Percy, ¿me perdonas por llegar tarde? Donde Percy le dice de que no importa, lo que sí importa es que está feliz de que ella haya llegado. Y Pegaso se pasó un rato con Percy hasta que Percy le echa un jarabe para dormir en el coque, hasta que Percy le dice a Pegaso que este coque es para ella. Y la caballera de Pegaso feliz al ver de que el coque sabía delicioso. Así que entonces la caballera de Pegaso se come el cupcake y cuando se lo comió, de la nada sintió unas bostezos y cae al suelo dormida. Y por una parte, en el cobertizo de Percy oscuro, donde la caballera de Pegaso se despierta y le dice a Percy por qué la durmió y que si esto era parte de una broma. Pero Percy le dice que no. Hasta que Percy prende la luz, esta se queda sorprendida. Había cráneos humanos, había órganos en todas partes. Y no solo eso, 2 cráneos humanos que al parecer estaban pegados a algo en sus cabezas como cabello de seda, que se parecen idénticos a James y a Thomas. Y esta asustada y nerviosa le pregunta si era una de sus bromas, pero Percy le dice que no, que esto es real, y le muestra las pieles. Y Pegaso asustada le dice a Percy qué es lo que le pasa. Percy le dice,
pues estas pieles que ves son reales. Y la caballera de Pegaso empezó a llorar al ver lo que Percy acaba de hacer, y esta le dice: tienes un trastorno mental, estás enfermo de la cabeza. Pero Percy le pega una cachetada y le dice que deje de ser quisquillosa. Y hasta que la caballera de Pegaso empezó a llorar pidiéndole disculpas si ella ha hecho algo malo, que la perdone. Pero Percy le dice de que no ha hecho nada malo con él, sino que su nombre fue elegida para ser sacrificada. Así que Percy le susurra en el oído, le dice: te convertirás en mi paquete de correo de cupcakes. Hasta que Percy saca un bisturín, Pegaso estaba demasiado asustada. Así que entonces Percy con el bisturín empezó a arrancarle la quirima a la caballera de Pegaso. Pegaso empezó a dar unos grandes gritos de dolor. Así que Percy, luego, después de quitarle la quirima a la caballera de Pegaso, así que decidió cortarle su ala. Y mientras la caballera de Pegaso lloraba del dolor, pidiéndole a Percy que por favor se detenga. Pero Percy no hace caso, hasta que le arranca las dos alas a la caballera de Pegaso usando el hacha. Mientras la caballera de Pegaso daba unos grandes gritos de dolor. Y Percy decidió evitar que la caballera de Pegaso no se desmayara, y le inyecta una adrenalina para que se mantenga despierta. Y mientras Pegaso lloraba del dolor, hasta que Percy agarra unos clavos calientes y se lo pone en las manos de la caballera de Pegaso, mientras la caballera de Pegaso gritaba del dolor, hasta que Percy agarra unos cables eléctricos y se los pone en los clavos. Hasta que Percy baja la palanca de la batería eléctrica, empezó a electrocutar a la caballera de Pegaso, mientras esta daba unos grandes gritos de dolor, mientras esta gritaba del dolor. Y unos segundos después, Percy le vuelve a inyectar la adrenalina para que la caballera de Pegaso se mantenga despierta. Y mientras Pegaso agonizaba del dolor, y Percy le dice que deje de serse quisquillosa, hasta que Percy agarra una de las alas de la caballera de Pegaso y empezó a comérsela. Y la caballera de Pegaso quedó petrificada al ver la brutal escena. Veía como Percy se comía sus alas cortadas. Percy arranca un trozo de carne y Percy dice: ¿por qué no la pruebas? Arranca los trozos de carne de las propias alas cortadas de la caballera de Pegaso y se la mete en la boca. Pero la caballera de Pegaso le dio asco su propia carne y la escupe. Percy se enoja y le da otra cachetada y se come los restos, los pedazos de carne de las alas de la caballera de Pegaso, hasta que Percy le da un último abrazo a la caballera de Pegaso y le dice de que jamás la olvidará, que si se queda en coma o en un sueño eterno, que la extrañará. Hasta que Percy, con la ayuda de maquinista fogonero, le abren el estómago a la caballera de Pegaso, y Pegaso estaba asustada y a la vez adolorida. Percy estaba a punto de arrancarle los órganos a la caballera Pegaso, pero cuando de repente y hasta que Percy, a darse la vuelta, vio que era Thomas, la princesa Twilight, la reina de Mí, Karumi y Sir Thomas y Edward entraron. Al parecer Percy se había olvidado cerrar la puerta, y Percy intentando fingir, diciéndole que esto es solo una simple broma para sorprenderlos, hasta que la caballera de Pegaso, con sus últimas fuerzas, empezó a gritar por ayuda.
y Percy sin opciones hasta que agarra el cuchillo y ataca a la reina Noemí. La reina Noemí, como era la diosa más fuerte del mundo, no recibió tanto daño hasta que la reina Noemí le da una super patada en la cara de Percy, mandándolo a estrellar contra la pared, hiriéndole un ojo y haciendo que Percy se enojara mucho. Así que entonces Percy, todo molesto, agarra la bandeja y lanza todos los cuchillos, pero rápidamente la princesa Twilight, usando su cuerno mágico, logra detener los objetos peligrosos para evitar que estos no reciban daño. Así que entonces la reina Noemí, sin opciones, le lanza un hechizo intentó lanzar el hechizo a Percy, pero Percy lo logra esquivar. Así que Percy agarra un cuchillo y lo apunta en el cuello de la caballera Pegaso. Dice: si dan un paso más, le juraría que dejaré inconsciente para siempre a la caballera de Pegaso, como le pasó a su padre Sella de Pegaso después de la última batalla contra Hades. Así que la reina Noemí, sin opciones, esta con toda furia, le lanza el hechizo a Percy, y ese hechizo era el sueño eterno. Es decir, era un hechizo para dormirlo profundamente. Y debido a eso, hasta que Percy se descarrila y cae al suelo dormido. Y Thomas pensó que la reina Noemí mató a Percy, pero la princesa Twilight le dice que no, que solo lo mandó a dormir, ya que en cualquier momento este podía despertarse. Así que entonces Edward, Thomas logran liberar a la caballera de Pegaso y rápidamente decidieron llevarla al hospital. Y hasta que la reina Noemí rápidamente llama a los policías de Sodor que vinieran a recoger el crimen y que se llevaran a Percy a la cárcel, la cual ellos aceptan. Así que entonces llegaron los policías, empezaron a eliminar y a quitar el crimen y todas las asquerosidades que Percy tenía dentro del cobertizo. Así que los policías se llevaron a Percy a la cárcel y se lo llevaron. Y por una parte, pasó 2 días de lo ocurrido, mientras la caballera Unicornio siempre visitaba a su hermana y veía cómo había quedado. Así que entonces, ¿dónde? La reina Noemí le dice a la caballera Unicornio que se tranquilice, que ella se recuperará, y el doctor tuvo que coserle las alas, ya que tiene la habilidad de regenerarse. Y la caballera Unicornio se tranquiliza un poco, y la reina Noemí todos los días va a visitar a Percy en la cárcel, y también tuvieron que llevar a Percy al psiquiatra, ya que el doctor de Shin 17 le dice de que Percy está sufriendo de un trastorno mental, que se quedaría como 6 meses de terapia para que se recupere. Si no se recupera, se quedará en el hospital y en la cárcel psiquiátrico para intentar quitarle la enfermedad mental que tiene Percy. Y la reina Noemí siempre aceptaba, pero Thomas ya no era el mismo de antes, ya que no podía creer de todo lo que había hecho y lo que le hizo a su propia novia, a la caballera de Pegaso, de comerse sus alas. Pasó 3 días, la caballera de Pegaso poco a poco se iba recuperando, pero la caballera de Pegaso empezó a tener muchas pesadillas, mientras su padre, el caballero de Pegaso, Sella, siempre visitaba a sus hijas y a su hija Pegaso y se había enterado lo que había pasado. Y las demás ponis también la visitaban a ella al hospital para ver si se recuperaba. Pero mientras la caballera de Pegaso tenía pesadillas con Percy. Hasta que
Mientras la caballera de Pegaso estaba en coma, empezó a tener pesadillas. Soñaba de que esta volaba normalmente hasta que vio a Percy, que tenía unos correos, tenía un cupcake para ella. Esta se come el cupcake y también recibe los regalos que Percy le da cada vez que tira uno de sus correos, hasta que la caballera de Pegaso le dice que el cupcake que hizo para ella estaba delicioso, tenía que continuar con su vuelo. Pero de la nada su sueño cambia a uno de terror, donde Percy le dice de que ese cupcake que se acaba de comer era sus propias alas. Y Percy le dice de que sus alas y su carne era tan deliciosa. Y la caballera de Pegaso estaba rodeada en un mar de sangre y huesos. Hasta que mientras Percy hablaba de una manera siniestra a la caballera de Pegaso, y detrás de ella sale la última víctima, que era nada más y nada menos que la caballera serpiente, para vengarse de Pegaso por no haberla salvado a tiempo. Así que entonces en su pesadilla Percy le da un beso con una boca ensangrentada. Y volvemos a la realidad, que al parecer Pegaso estaba sufriendo de las pesadillas. Y hasta que pasó varios días y Pegaso finalmente había sido curada, pero tenía su estado física y su estado mental. Luego, después de que la reina de Mist reviviera a todos y le devolviera la vida a todos y curara a todas sus caballeras, pero la reina de Mist siempre estaba pendiente en cuidar a la caballera de Pegaso, ya que Percy aún todavía sigue en el hospital psiquiátrico de locomotoras y en la cárcel de locomotoras. Y siempre Thomas y Edward y James y los demás siempre ayudaban a la reina de Mist y a Pegaso para que Pegaso intente evitar su estado físico y su estado mental del trauma. Pasó esa noche. Al parecer, Pegaso siempre se asustaba con alucinaciones con Percy, ya que cada vez que la caballera de Pegaso, cada vez que tiene su estado físico, su estado mental, cada vez que esta tenía alucinaciones, ya que esta tenía miedo de encontrarse con Percy, ya que en un futuro Percy podía escapar y ir a por ella, ya que Pegaso tiene mucho miedo de encontrarse con Percy. Fin.